Bienvenido a mi canal El Arconte y el gobierno quiere Arca de Noé. Dice, bueno, ¿y esto qué significa? Pues significa que quieren trasladar a las personas asintomáticas, a aquellas personas que no presentan síntomas del virus pero que sí lo tienen, pues quieren trasladarlo a sitios aislados, bien sea hoteles, bien sea sitios polideportivos o cualquier otro lugares en donde supuestamente no contagiarían al resto. Todo ello, previamente, pues que el gobierno lo que quiere hacer son test masivos a toda la población. La verdad es que me han preguntado muchísimo sobre este tema, qué pienso sobre ello. Y la verdad es que, vamos a ver, en China parece ser que esto ha evitado males mayores, quiere decir, esta estrategia de Arca de Noé de llevar a personas que no presentan síntomas, pero sí tienen el virus, o personas pues, que presentan síntomas leves que no requieren mayores atenciones, pero que pueden contagiar el virus, el trasladarla a estos sitios, pues dicen que han ahorrado pues muchísimos contagios y muchísimas muertes. El problema de todo esto, y bueno, yo en principio, vamos a ver, yo en principio no estoy en desacuerdo de que se tengan que tomar las medidas médicas que hagan falta. El problema es que en este gobierno no hay confianza de ningún tipo. Si es que ese es el problema. El problema básicamente es ese, no es las medidas que puedan hacer falta para combatir esta pandemia. A lo mejor estas mismas medidas la implementa otro gobierno o un grupo de técnicos en el que la gente confíe y a lo mejor no pasa nada. El problema es que lo plantea el gobierno de Sánchez. Es que ese es el problema. El problema es que lo plantea un gobierno que ha demostrado su ineptitud, que ha demostrado que los test que ha traído pues es lo mismo que si echara una moneda al aire, lo mismo, cara o cruz, y resulta pues que nadie se fía de un gobierno y resulta pues que de repente te dicen que te van a apartar de tu familia, que te tienes que ir a un hotel, a un polideportivo o a donde ellos les dé la gana de llevarte. Porque tú tampoco eliges, sino que te van a llevar ellos donde sea. Y donde sea, pues a muchos a lo mejor no van a salir vivos de ahí. Quiere decir, uno se imagina, a lo mejor me llevan esta gente, no me fío de ella, y a lo mejor de allí es que no salgo ni vivo. A lo mejor estoy sano y allí es donde me contagio el virus y a lo mejor yo no salgo ni vivo. O a saber. El problema es de un gobierno, por ejemplo, y de que pertenece a un partido que tiene más de 1.100 asesinatos detrás sin esclarecer con el expediente Royuela. Entonces, claro, implementar todas estas medidas con un gobierno así, uno lo primero que se le viene en mente es no aprovecharán esta gente, no aprovechará el gobierno estas medidas para quitarse de en medio a quien ellos quieran, a las personas que les resulten molestas. Todos recordamos, por ejemplo, las imágenes de China, que cuando cogían los chinos a las personas supuestamente infectadas y las querían trasladar a esas arcas de Noé, pues los chinos se ponían a gritar desesperados y algunas se desvanecían, vamos, le tenían más miedo al gobierno chino que al propio virus. ¿Va a pasar eso en España? ¿Esas imágenes se van a repetir en España? ¿Van a obligar a los militares, la policía, la Guardia Civil a arrancar a sus familias de esa manera para llevarlo a esa arca de Noé sin saber si van a volver a verla o si van a poder salir de ahí? Un gobierno que tiene a la espalda un juicio, bueno, el expediente Royuela, o sea, más de 1.100 asesinatos por encargo. ¿Quién se fía de este gobierno? ¿Quién se fía de los test? ¿Quién se fía de sus medidas? El problema es que nadie se fía de este gobierno. Si el problema en sí no son tanto las medidas, que incluso esta medida habría que estudiarla, pues porque puede ser, quiero decir, no puede ser legal, porque hasta qué punto tú puedes obligar a una persona a retenerla en un hotel o arrancarla de su familia. ¿O qué hacemos, por ejemplo, con los niños? ¿También los vas a arrancar de su familia o a las personas ancianas? Quiero decir, hay un montón de cuestiones que dificultan mucho este tipo de medidas. A los chinos no les suponía ningún problema. Los chinos son radicales, pero aquello es una dictadura. España es otra cosa. El problema aquí es que al final vamos a tener más miedo al gobierno que al propio virus, como pasó en China. Ese es el problema. Y por eso es tan importante que este gobierno se vaya, porque nadie confía en él. Es que nadie confía en él. Llámense Arca de Noé como otras cosas,
cualquiera. Quiere decir, yo no soy... muchos me han preguntado si yo lo veo efectivo. Vamos, yo no soy médico. Lo que son las estadísticas dicen que sí, que este tipo de controles y de apartar a las personas pues ha resultado muy efectivo en China. Pero claro, estamos hablando y que todos sospechamos también que el gobierno chino ha aprovechado esa circunstancia pues para quitarse a mucha gente de en medio. Y todos hemos visto las imágenes que ocurrían en China. Y con el Partido Socialista, pues puede ocurrir tanto de lo mismo. O sea, hay más miedo al gobierno que al virus, por su ineficacia y por su manifiesta, en fin, por su... porque nadie se fía, quiere decir, nadie, absolutamente. Un partido ha sido, el Partido Socialista siempre ha sido un partido golpista y un partido, en fin, de lo peor. Quiere decir, no. Cualquier excusa puede ser buena para alguien que les moleste decir que está positivo en la enfermedad y no se le vuelve a ver más en la vida. Pasa cualquier cosa, muere por cualquier otra cosa, lo incineran y se acabó. Puede ocurrir, claro que sí, pues eso es lo que han hecho los chinos. Eso es lo que hacían los chinos. Ya lo hemos visto en la imagen. El problema no es tanto las medidas, sino que este gobierno carece de confianza de ningún tipo para actuar. Por eso lo que hay que pedir, porque va a redoblar el sufrimiento de la población española, y lo que hay que pedir es la dimisión y que se vayan. Por eso desde este canal apoyamos pues que a las 9 de la tarde, a las 9 de la noche, después de los aplausos que se dan a las 8 a los sanitarios, pues que todo el mundo con sus cacerolas salga a los balcones, a la ventana y pida la dimisión del gobierno. Que se vayan. Que se vayan pues porque van a aumentar el sufrimiento de la población, porque nadie confía en ellos. Nadie, absolutamente nadie. Porque han demostrado sobradamente que lo único que le importa es el poder y no le importan para nada a las personas. Espero que esto no se implante, por lo menos, y espero también que los partidos de la oposición sigan, le nieguen a Pedro Sánchez un cheque en blanco, y que le obliguen a pasar los controles del Parlamento y a pasar los controles de la prensa, pero sobre todo los controles del Parlamento, que se vuelva a abrir el Parlamento, que se puede abrir perfectamente. Se puede abrir perfectamente. El problema es que estamos en las manos de un dictador, de alguien que ansía un cambio de régimen, si ese es el problema. Más que las medidas en sí. Gracias por este vídeo y hasta otra ocasión.